Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Suárez y bienvenidos a un nuevo capítulo más de GeoCositas para Dummies, programación orientada en herramientas de sistemas de información geográfica. Y en esta ocasión seguiremos con esta misma línea de videos en donde hemos estado hablando no sobre programación o un lenguaje específico de programación, sino sobre cómo poder integrar herramientas adicionales en algunos entornos o flujos de trabajo de STIG. Y en este caso vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, de Docker y de otros elementos que ya previamente hemos visto, para que el objetivo de este video es que podamos chatear con nuestra propia base de datos PostGIS. Es decir, que tengamos una posibilidad de escribir en lenguaje natural preguntas que estén relacionadas con nuestra base de datos y mediante un LLM con una estrategia RAG pueda consultar de forma automática en la base de datos, hacer las consultas y nos devuelva la respuesta en lenguaje natural. Eso es una herramienta súper interesante. Es como una variante que tenemos del RAG. Si no saben qué es RAG, si aún no conocen esta técnica, los invito a que vean el video anterior. Aquí en la esquinita les dejo la lista de reproducción donde explico qué es un LLM, cómo lo podemos ejecutar localmente mediante Ollama, cómo podemos utilizar, por ejemplo, contenedores para desplegar un PostGIS, un Postgres, aplicaciones geográficas, GeoServer. Además, cómo funciona un LLM por debajo, qué son los embeddings, cuál es la arquitectura, y también cómo aplicar técnicas como RAG para crear agentes, que en ese caso fue un geólogo para responder preguntas un poco más técnicas, y a través de esa técnica RAG aquí podemos hacer lo mismo, pero no que consulte sobre una base de datos vectorial que tiene documentos, sino que consulte sobre una base de datos vectorial que vamos a construir, pero a partir de nuestros propios datos de PostGIS. Entonces vamos a repasar algunos elementos previos, veremos en este caso cuál sería esa arquitectura o esos elementos que vamos a utilizar, y luego de tener todo esto, ahora sí vamos a jugar con Python, vamos a escribir código Python para poder crear la base de datos vectorial y para poder crear ese LLM con esa estructura de RAG, con esa técnica RAG, para que podamos preguntar y chatear con nuestra propia base de datos. Comencemos. Bueno, para poder entender un poco cómo vamos a trabajar, voy a dibujar por aquí nuestro, en este caso, Postgres. Listo, entonces este es nuestro Postgres. Ese Postgres puede ser local, puede ser en un servidor, puede ser en Docker, donde ustedes deseen. Y en el Postgres, pues recordemos que nosotros tenemos una basecita de datos, y esa base de datos pues va a estar dentro del motor de base de datos Postgres, pero nosotros podemos habilitar adicional una extensión que es la extensión de PostGIS. ¿Para qué? Para modelar datos geográficos. Y en esa base de datos nosotros vamos a tener nuestras tablas de negocio. Pueden ser colegios, ríos, clientes, lo que queramos, puntos, líneas, polígonos, información geográfica y espacial. Resulta que cuando un usuario quiere hablar o chatear con la base de datos, pues va a necesitar obviamente un entorno en donde él pueda escribir, ¿sí?, su pregunta: ¿cuántos ríos están en el departamento X? ¿Cuántos colegios están cerca de una zona de inundación o una zona de riesgo? ¿Cuáles viviendas tienen una licencia aprobada en temas ambientales? ¿Qué sé yo? Manda la pregunta y por debajo está el modelo LLM. Recordemos que hay varios modelos LLM que podemos utilizar y además los podemos ejecutar localmente con Ollama. ¿Listo? Esto de ejecutar localmente LLM lo expliqué en el capítulo número 2 para que puedan chequearlo por allá junto con el tema de Prompt Engineering. Y el tema es que acá este LLM, el modelo, el que sea, no importa, no se puede conectar de forma directa a la base de datos. El modelo como tal no entiende el texto, las imágenes, el sonido, datos como tal. Siempre el modelo, recordemos que va a transformar ese input que nosotros le estamos dando en algo que se llama embeddings. ¿Listo? Vamos a dibujarlos por acá. Entonces ese prompt, ese input que nosotros le estamos dando,
se va a traducir o a transformar en embeddings mediante otro modelo precisamente de embedding. Y el embedding pues es ese vector n dimensional que permite que el LLM pueda ubicar o comparar o entender semánticamente lo que nosotros le queremos dar. Todo modelo LLM entiende son números y esto se traduce en vectores precisamente por eso. ¿Qué pasa? Que ahora necesitamos alguna forma para que este embedding que él generó a partir de la tokenización del input lo podamos relacionar con la información que tenemos aquí de negocio. Y para eso aquí vamos a necesitar otra tablita especial de paso, ¿sí? una tabla auxiliar, y es una tabla vectorial, ¿sí? Y eso se hace con una extensión que se llama pgvector. Esto lo expliqué un poco en el capítulo anterior, en el video anterior, donde hacíamos la técnica RAG, pero utilizando documentos. En este caso vamos a hacer la técnica RAG, pero utilizando nuestra base de datos. Esta basecita de datos que tiene, esta basecita de datos va a tener mucha información, pero la información más importante, esta base de datos es esta misma, ¿sí? Es como para hacerle un zoom. Lo más importante es que aquí vamos a tener embeddings. ¿Embeddings de qué? Embeddings de mi información, la que tengo en mi base de datos. Por lo tanto vamos a tener un montón de vectores del texto de nuestra base de datos. La base de datos que tenemos, cada una de las entidades, cada uno de los registros, cada uno de los atributos, los tenemos que traducir de alguna forma a un texto explícito, literal. Y con ese texto que esté acá, lo pasamos por un modelo de embeddings, obtenemos estos embeddings. Y lo que va a hacer nuestro modelito LLM cuando nosotros le preguntemos o un usuario le pregunte es comparar la similitud entre el embedding que él genera a partir de la tokenización del input, del prompt que le pongamos, y el embedding generado y que está en nuestra base de datos vectorial, espacial, que tiene el contexto o que tiene el negocio. Con los embeddings más similares, él va a recuperar, porque recordemos que esto es técnica RAG, él va a recuperar el texto. Por ejemplo, si el más similar es este embedding de acá, él recupera este texto y con este texto va a enriquecer el conocimiento que tiene, que esa es la finalidad del RAG, y a partir de aquí él va a generar una salida y nos va a responder: el departamento tal es el que tiene tales y tales ríos. Tales colegios son los que están cerca de la zona de afectación o de influencia de lo que sea. O tal es el área de la inundación de lo que sea. Basado en nuestros datos, basado en nuestro negocio. Entonces, si anteriormente cuando hacíamos RAG, la clave era una base de datos vectorial que generábamos a partir de documentos, aquí la clave es también generar una base de datos vectorial o una tabla vectorial dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra base de datos de negocio, y allí también a través de embeddings le vamos a decir consulte acá. Si se dan cuenta, el LLM nunca va a interactuar con PostGIS o con Postgres directamente, nunca. Va a interactuar solo con esta tabla, nada más. Y esta tabla se va a alimentar de las demás tablas. Por lo tanto, si yo tengo 5, 10, 15, 20, 50 tablas, a partir de todas esas tablas creo una tabla adicional que la podemos llamar, yo la llamo KB Items, como Knowledge Base Items, como base de conocimiento. Y esa base de conocimiento es la que le va a suministrar los embeddings para que el LLM pueda comparar, entender y obviamente responder las preguntas que le hagamos. Entonces, da la sensación que el LLM entra a PostGIS y consulta, pero en el fondo no está tocando nuestras tablas de negocio. Toca es la tabla de conocimiento que previamente hemos generado con nuestras tablas de negocio. Y a partir de ahí podemos empezar a chatear con el LLM y responder preguntas de negocio espaciales a partir de los datos que tengamos en el PostGIS. Por lo tanto, ¿qué necesitamos acá? Tengámoslo muy presente. Necesitamos varios elementos. Primero, OLAMA.
¿sí? Con modelos LLM ya descargados. Pueden utilizar el que quieran, de hecho podemos utilizar diferentes. Pueden tenerlo local, pueden tenerlo en Docker, como ustedes prefieran. Necesitamos también Postgres, obviamente con su extensión PostGIS y también con la extensión pgvector. Pueden tenerlo local, pueden tenerlo en Docker, como ustedes prefieren. En este caso yo voy a utilizar Ollama local y Postgres, PostGIS y pgvector lo voy a utilizar en Docker porque ya en los videos anteriores lo he manejado así, entonces voy a tener, digamos que el mismo entorno para trabajar. Y adicionalmente vamos a utilizar para hacer este negocio, esta similitud, esta comparación por acá y la creación de esta base de datos, vamos a utilizar ahora sí programación con Python. Python es el que nos va a permitir crear la base de conocimiento, los embeddings de esa base de conocimiento, y es el que nos va a permitir recibir el input y enriquecerlo con esa base de conocimiento. Para esto necesitamos Python y necesitamos conocer la API de Ollama. ¿Listo? Por lo tanto, también habrá otro concepto por acá que va a ser el tema de APIs. Yo les voy a dejar aquí en la esquinita, precisamente en la lista de reproducción, los videos donde hablamos de Ollama, cómo se descarga, se instala, se utiliza, cómo se descargan modelos de embedding, cómo se descargan modelos LLM. Voy a dejarles también allí el video en donde explico qué es una API, cómo se utiliza una API, en este caso va a ser una API de Ollama, ¿sí? También la introducción a PostGIS, se las dejo aquí en la esquinita. También les puedo dejar el video de introducción a Docker, porque yo voy a estar utilizando Postgres y PostGIS a nivel de Docker. Y finalmente, si desean también los fundamentos de LLM, donde explico en qué consiste y cómo funcionan los embedding. Y además, pues, trabajar con Python, que también por aquí les dejo la lista de reproducción. Entonces, teniendo en cuenta esta arquitectura, no se me asusten, yo sé que son muchos elementos, pero pues si han venido haciendo los demás videos de esta serie de videos, de seguro ya tienen varios elementos listos. O si no, aquí también les dejo el recurso. Y como siempre vamos a tratar de explicarlo todo de forma muy sencillita. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a explorar Ollama, vamos a explorar la API de Ollama, vamos a hacer algunas pruebas con esa API para entender cómo funciona y luego de eso empezar a echar código en Python para crear nuestro chat con PostGIS. Listo, aquí me encuentro en la página oficial de Ollama, ¿sí? Ya la exploramos previamente en otro video. Y desde aquí lo que va a hacer es ir aquí a la documentación en la parte superior. Y por aquí en la documentación debe estar la información de API Reference. Aquí está en la parte superior. Perfecto, lo amplío un poquitico para que lo tengamos más claro. Y aquí nos explica en qué consiste la API, cómo podemos trabajar con la API. Vean, luego de la instalación de Ollama, que en este caso yo ya lo tengo instalado, pues debería responder por esta URL, ¿sí? Nos muestra algunos ejemplos, en este caso, para hacerle una petición a la API con el modelo Gema 3 y con un prompt, porque el cielo es azul. Vamos a hacer algunos ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, primero para confirmar que estamos bien con Ollama, pongo la URL localhost 2.11.434 y me sale el mensaje Ollama is running. Listo, mi Ollama está instalado, está ejecutándose. Ahora lo que necesito es empezar a probar estos ejemplos. Y para eso, pues lo que voy a hacer es apoyarme de, en este caso, Insomnia. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, Postman si desean. Yo en este caso voy a utilizar Insomnia, me gusta más. Y voy a simplemente a crear una petición. Entonces voy a crear una petición ¿a dónde? ¿Sí? A la de Ollama. En este caso pues van a ser post, ¿sí? Porque pues yo voy a enviar algo para obtener una respuesta. No es un get convencional, sino es un post. Y recuerden la URL que en la documentación nos decía. Vean, API y generate. Entonces voy a hacer esto. API y generate, y a esa URL, le puedo agrandar un poquito, creo que no, a esa URL dentro de Insomnia lo voy a agregar precisamente estos parámetros que necesitamos
estos parámetros que necesitamos, y es el modelo y el prompt. Entonces voy a copiar esto de acá. Aquí le voy a agregar un body en formato JSON. ¿Listo? En mi caso, yo no tengo instalado el modelo Gema 3. Tengo que verificar qué modelos de Ollama tengo instalados para poder hacer una petición. Y para eso voy a la terminal y aquí escribo Ollama list. ¿Listo? Recordemos, esto lo vimos en videos anteriores y es para poder conocer cuáles son los modelos de Ollama que tengo. Tengo Mistral, tengo Qwen, tengo DeepSeek, Granite, el modelo de embedding y el GPT-OSS. Voy a utilizar, por ejemplo, digamos Granite, que me parece interesante. La verdad me gusta mucho como modelo local, es bastante pequeño e interesante, da muy buen resultado. Voy a utilizar Granite y voy a enviarle un prompt no en inglés sino en español. Entonces, ¿por qué el cielo es azul? Listo. No es más. Aquí hay un error, tengo este error, listo. No se alcanza a ver muy bien, no puedo agrandarlo, pero aquí le voy a enviar la petición y me debería retornar la respuesta del modelo Granite de por qué el cielo es azul. Esperemos un momento, ahí está pensando, enviando la solicitud y aquí está la respuesta. Vean, me generó una respuesta en formato JSON y cada pedacito de JSON es un token. El cielo aparece azul debido a un fenómeno llamado dispersión. Este proceso ocurre cuando la luz del sol Cada token, ¿sí?, está aquí y se está enviando de esta manera. Vean que aquí, mediante un post a la API con un modelo y un prompt, yo puedo comunicarme. Hagamos otro, ¿sí? Pero en este caso para mirar y entender los embeddings. Entonces aquí voy a cambiar este generate por ejemplo, embedding. Listo. Y le voy a poner, por ejemplo, el mismo embedding, el mismo prompt, perdón. Le voy a enviar y vean que aquí me está mostrando la respuesta, pero el embedding es un vector que en este caso tiene 2562 dimensiones, del que esos está traduciendo básicamente este prompt que yo le estoy enviando, pero a nivel de embedding. Entonces vean que aquí yo tengo esos diferentes endpoints para trabajar. A partir de aquí yo puedo enviar algo para que me retorne un embedding o enviar un texto para que me retorne una respuesta. Esto es súper clave para trabajar. Si no saben qué es API, recuerden que aquí les dejo el videito en donde explico qué es una API, cómo se utiliza y hago algunos ejemplos a nivel geográfico. Y en este caso es muy clave que lo tengamos presente para poder trabajar a continuación. Listo, aquí me encuentro ya en Visual Studio, un proyecto nuevecito. Lo que voy a hacer es voy a crear un archivo en Python. En este caso, primero voy a crear el archivo que necesitamos para hacer algunas pruebas con Ollama, conectarnos a la base de datos de PostGIS, y lo que necesitamos como objetivo de este script de Python es crear la base de datos de conocimiento o la tabla de conocimiento, que va a ser esa tabla vectorial que tienen los embeddings. Entonces voy a crear este script y lo voy a llamar crear tabla conocimiento .py. Listo. Y vamos a empezar a trabajar entonces con la creación de esta tabla. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos librerías para hacer peticiones, ¿sí?, y para trabajar con JSON. Entonces aquí le voy a decir import, voy a decir request y voy a decir import y JSON. Listo. Es importante definir mi intérprete de Python, ¿vale? Entonces en este caso yo ya tengo un entorno, yo lo llamé GeoEnv. Es un entorno que utilizo hace mucho, donde tengo todas las librerías geográficas que manejo. Entonces simplemente pues selecciono mi intérprete de Python. Entonces vamos a hacer la petición, ¿sí? En Python para hacer peticiones utilizamos esa librería request. Entonces vamos a usar request. Ya sabemos que es un método post el que vamos a utilizar.
Y en este caso la URL de Olama, en este caso voy a manejar esta de acá. Vamos a hacer la petición, esa petición la voy a almacenar, por ejemplo, no sé, respuesta. Le vamos a enviar la petición, ¿listo? Post a la URL que queremos. Y ahora lo que voy a hacer es, necesitamos definir esos parámetros de modelo y ese prompt que nosotros queremos enviar. Entonces voy a agregar por aquí arribita más bien algo así como parámetros. Y aquí le digo cuál va a ser mi modelo. Voy a utilizar por ejemplo el mismo que utilizamos ahorita en Insomnia, el Granite. Listo. Perfecto. Y por acá, bueno, esto va a ser entre comillitas. Y por acá yo quiero ponerle el prompt. Y el prompt le vamos a poner ¿por qué el cielo es azul? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, voy a definir aquí un JSON a partir de los parámetros y que mi respuesta.json, ¿listo? Que me la traiga en formato JSON y miremos a ver qué nos trajo. Pongámosle un print de esto. Listo, entonces vamos a ejecutar. Voy a limpiar, no se conectó al entorno, creo que sí, listo. Error, falta la petición del body. Bueno, es que esto lo puse por fuera, esto va acá. Ahora sí, ¿listo? En formato JSON enviamos los parámetros. Ejecutamos. Listo, y ahí está. Vean que ya me está trayendo toda la respuesta del embedding que ahorita lo estamos visualizando desde Insomnia con el método post. Y aquí está, vean, embedding. Esto realmente es un diccionario cuya respuesta es un array. Entonces yo puedo decirle, tráigame únicamente el embedding. Le digo acá, quiero el embedding, guardo, ejecuto, me va a traer la misma información, pero ya no me trae el diccionario, sino únicamente la llave, el valor, perdón, de ese diccionario. ¿Listo? Directo, como si fuera una lista de números. Y perfecto. Ya tenemos nuestro embedding. Ahora el tema es que este embedding corresponde a porque el cielo es azul, ¿sí? Tenemos es que darle la información de nuestra base de datos para crear este embedding. Y lo otro que vamos a hacer, esto es una prueba pequeñita para que veamos cómo funciona. Ahorita ya empezaremos en forma a escribir código. Y lo otro que necesitamos es conectarnos a nuestra base de datos. En este caso yo tengo mi base de datos en Docker. Y desde aquí voy a acceder. Perfecto. Por acá ingreso mis credenciales, listo. Por acá tengo una base de datos llamada Anapoima. Esta base de datos es exactamente la misma base de datos que utilicé en el video de introducción a PostGIS, ¿sí? Y que también aquí en la esquinita les dejo la información. En esta esquinita les dejo la información. Es una base de datos muy sencillita que yo utilicé para explicar cómo funciona PostGIS e hicimos carga de datos, operaciones, consultas y varios elementos. Esta base de datos simplemente tiene algunos colegios, tiene algunos equipamientos, tiene algunos colegios, tiene algunos equipamientos, ¿sí? Como mataderos, cementerios, cárcel, CAI, iglesias, palacios municipales. Tiene información de las manzanas. ¿Listo? Obviamente todo con su respectiva geometría. Las manzanas tienen áreas, tienen un código de manzanas y tienen uso del suelo. Y uso del suelo, pues también tiene su componente geográfico y tiene un tipo de uso recreacional, vacío, residencial, dotacional, mixto, lo que sea. ¿Listo? Son 4 tablitas sencillitas modelando un negocio muy pequeño,
pero lo importante es que nos va a servir para el ejemplo que necesitamos. Tenemos que conectarnos primero a esta base de datos. Como yo ya conozco los parámetros, pues simplemente lo podemos hacer de forma sencilla, pero para esto necesitamos otra librería que se llama PsychoPG. PG. Listo. PsychoPG, ¿qué es? Es una librería PsychoPG que nos permite trabajar con Postgres utilizando Python, ¿vale? Van a encontrar aquí diferentes versiones de PsychoPG, ¿sí? En este caso yo estoy utilizando la última versión, que es la versión 3. Creo que la versión 3 ya no tiene números, ya es solita, Psychop. Pero pues aquí nos muestra la información y la instalación. pip install Psychop y listo, ¿vale? Por aquí hay documentación, bueno, el predecesor es Psychop 2. Por aquí hay información de la instalación, ¿listo? Cómo se instala. Y pues por aquí nos explican en la documentación también la importación. Necesitamos conectar nuestra base de datos, necesitamos el nombre, el usuario. Utilizamos algo que se llama como cursores, los cursor, que es para poder recorrer los diferentes elementos en la tabla. Y vean que aquí yo puedo ejecutar código SQL dentro de Python conectado a la base de datos. Crear una tabla, ¿sí? Con su respectiva información. Ejecutar, también podemos ejecutar comandos SQL. Entonces vean, puedo ejecutar para crear tabla, ejecutar con SQL para consultas. ¿Listo? Esta es la estructura de lo que vamos a utilizar. Entonces, para eso vamos a utilizar PsychoPG. Aquí está la información, vean, psychopg.connect, y con .connect me va a poder conectar a lo que necesitamos. ¿Listo? Entonces, voy a copiar esto, me voy a ir a mi Postgres, a mi Python, ¿vale? Y acá voy a empezar a crear lo que necesitamos. Voy a decirle que mi base de datos se llama Anapoima. ¿Listo? El usuario que yo creé es Juanma. ¿Listo? Aquí tengo que agregarle toda la información de lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, en este caso, el password va a ser geocositas. Eso es de mi base de datos. Ustedes pues van a utilizar la información de la base de datos que corresponde en su caso. Ya tengo el usuario, ya tengo la base de datos, ya tengo la clave. Me hace falta el puerto, también lo podemos poner en caso tal de que de pronto no sea el que viene por defecto en Postgres. Y algo importante, el host. Si ustedes tienen Postgres local, pues van a poner localhost o la IP de su máquina. Si lo tienen en Docker, cambia un poquito porque tenemos que poner la IP. Para eso, si desean saber cuál es la IP de su entorno en el cual se está ejecutando de sus contenedores, vamos a escribirle en la terminal de PowerShell WLSL hostname -i, y en este caso me sale esta IP. Quiere decir que yo me voy a conectar a esa IP porque a partir de ahí es que están respondiendo mi entorno Docker. ¿Listo? Esa es la IP que usa Windows para alcanzar los contenedores. Entonces, en mi caso, tengo esta IP. ¿Listo? Esto lo voy a quitar y luego esto lo voy a almacenar precisamente en un nuevo objeto. Se va a llamar conexión. Y de conexión, pues vamos a ver si me muestra información. Conexión. ¿Listo? A ver qué información nos trae. Entonces, me debe mostrar un embedding y la conexión que tenemos a Postgres. Ejecutamos acá. Listo, me sale una información del embedding y por aquí vean, hay un objeto de tipo conexión con este host, con este usuario, con esta base de datos. Funciona. Entonces quiere decir que podemos precisamente traer información. Vamos a crear el cursor que nos estaba mostrando la documentación. Entonces conexión.cursor, y esto lo vamos a poner aquí en, por ejemplo, pongámosle cur, creo que la documentación la llama así, y quiero que me muestre, por ejemplo, el cursor. Quiero que me muestre, por ejemplo, los parámetros de conexión. Entonces aquí sería conexión.info. También podemos tener, por ejemplo, que me muestre en dónde nos estamos conectando. Conexión.info.port, ¿sí?
o lo que querramos, .dbname o .user o lo que querramos. Esto solamente para verificar que a partir de Python ya estamos conectados a Ollama y le hicimos una petición y nos retorna un embedding, y a la base de datos que estamos conectándonos. Vean, al puerto 5432, miremos a ver si es realmente el host de Docker, y miremos aquí por ejemplo el dbname y miremos por ejemplo acá el user. Estamos conectados a Docker, la IP que les mostré, Anapoima, Juanma, el usuario y el puerto. Perfecto. Ya desde Python tenemos conexión a Postgres y tenemos conexión a Ollama. Con esto listo, ahora sí podemos crear la base de datos de conocimiento. Y para crearla va a ser un poquito tedioso porque tenemos que poner cada una de las tablas y cada uno de los atributos que nosotros consideremos importantes para poblar esa nueva base de datos. Para eso, lo primero es, voy a crear el esquema de mi base de datos. También necesito crear la extensión vector. Entonces, voy a cerrar esto y voy a decirle acá create extension vector. ¿Listo? Ejecuto. Perfecto, la extensión ya se creó. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es crear mi tabla. La voy a crear de la siguiente manera. Voy a crear una tabla llamada KBItems, ¿sí? Knowledge Base Items. Voy a ponerle un ID, voy a poner la tabla de fuente, el ID, el contenido, que ese es el texto que yo les comentaba que va a ser literal, explícito, tal cual, y metadatos adicionales que podemos agregar, el embedding. En este caso estoy utilizando un embedding que dice 768. Este es importante porque es la dimensionalidad que tiene ese embedding, y esto para estar 100% seguros de cómo funciona en cada caso lo voy a mostrar acá. Yo necesito tener la longitud de mi respuesta de embedding. Entonces, nuevamente le voy a poner un print len a la respuesta del embedding. Listo, la longitud. Ejecuto. Y en mi caso, vean que dice 2560. Pero este 2560 es el tamaño del vector del embedding utilizando este modelo Granite, que es un modelo LLM. Pero nosotros necesitamos es un modelo de embeddings. Entonces, lo que voy a hacer es, recuerden que aquí yo tengo un modelo de embedding llamado Embedding Gema 300M. Y este modelito es el que voy a utilizar acá. Pegamos, voy a limpiar porque ya tenemos mucha información acá. Ejecuto y aquí está 5432. No, este es el puerto. O sea, aquí está 768. Dependiendo del modelo que usemos, va a ser la dimensionalidad de los embeddings. Por lo tanto, en este caso, el modelo de embedding que estoy utilizando tiene 768 y ese es el tamaño o la dimensión que voy a poner acá. Y voy a poner un elemento geométrico que va a ser el centroide. ¿Listo? En sistema de referencia 4326. Voy a crear esta tabla sencillita. Simplemente aquí ya la tengo. Y en la base de datos ya la podemos visualizar. Vean, ahí está. Es una base de datos que está completamente vacía, pero ya tiene la estructura lista para poder empezar a trabajar. Así que vámonos con Python para trabajar. Algo importante, voy a explorar un poquito aquí de carrera, por ejemplo, los colegios. Bueno, esto ya. Por ejemplo, los colegios. ¿Qué es lo importante de los colegios? Porque tenemos que empezar a definir muy bien. En los colegios, ¿qué nos interesa? El nombre del colegio, la categoría y el número de cupos, ¿sí? ¿Qué nos interesa, por ejemplo, en equipamientos? Equipamientos. Uy. Nos interesa el nombre, el área que no está calculada, tenemos que calcular áreas. Perímetros no creo que sea muy necesario. Manzanas. En manzanas tenemos el número de manzana, el área, aquí sí tenemos áreas, podemos trabajar bastante bien con manzanas. Hay que hacer un pequeño cambio porque miren que manzana, el nombre de la propiedad del atributo es manzana numeral.
y esos caracteres especiales nos pueden generar mucho ruido. Entonces voy a renombrar precisamente manzanas a manzana numeral a número manzana. ¿Listo? Ejecuto, me regreso, ejecuto y ya lo cambié. ¿Y qué más necesitamos? Uso del suelo también, uso del suelo, ejecuto, tenemos área en uso del suelo y tipo de uso. ¿Listo? Con eso podemos trabajar perfecto. Básicamente áreas, tipos y nombres. Entonces en Python voy a empezar a crear esa estructura para trabajar con esas tablas de negocio. Bueno, regresando acá entonces vamos a empezar a estandarizar un poquito. Y para eso, bueno, voy a dejar estos parámetros, bueno, si dejemos estos parámetros acá, voy a crear aquí una variable llamada prompt. Y este prompt va a ser un input que da el usuario, ¿sí? Y va a ser escribe tu consulta de PostGIS. Listo, va a escribir la consulta de PostGIS. Y este prompt va a ser el que se va a enviar a acá. Me toca entonces invertir. Esto va para arriba y esto va para acá abajo. Listo, el prompt que ingresa el usuario es el que se va a suministrar acá. Y creo que voy a quitar este print, este port no lo necesitamos. En la longitud del embedding ya verificamos si no se requiere. Entonces listo, esto es solamente para verificar. Al ejecutar, aquí me pregunta abajo, escribe tu consulta en PostGIS. Entonces lo que sea, hola a todos. ¿Listo? Lo único que necesitamos es verificar que recibe una entrada, un prompt del usuario, nos muestra el embedding y está conectado a la base de datos que queremos. Voy a seguir estandarizando un poquito más esto porque esta información, ¿sí?, la necesito. Realmente esto es nuestro embedding. ¿Listo? Si quieren pueden dejarlo como un print. Igual ahorita vamos a ir borrando varios de los prints que vamos a estar utilizando. Y para poder trabajar con la base de datos, recuerden que aquí en la documentación de PsychoPG teníamos que utilizar algunos métodos. Bueno, connect ya lo utilizamos, cursor ya exploramos un poquito. Vean, execute. Tenemos que utilizar el método execute precisamente de cur, que en este caso es un cursor. ¿Sí ven? Aquí estamos creando un cursor a partir de este método con el objeto conexión. Y aquí empezamos a decirle create lo que sea, insert lo que sea, o select también lo que sea, ¿sí? Con execute es que nosotros empezamos a trabajar. Entonces aquí precisamente con cur, que es mi cursor, voy a escribir execute, que es lo que queremos ejecutar. Y acá, aquí toca tener mucho cuidado de los comillas, ¿sí? Entonces con comillas triples, ahí está, listo. Voy a empezar a escribir lo que necesitamos y aquí le escribo select lo que sea. En mi caso, en la tabla de colegios, recordemos que tenemos un ID, tenemos un nombre, tenemos una categoría, tenemos unos cupos, ¿sí? Todos los atributos que queramos. Y también, como estamos utilizando un componente geográfico, pues voy a aprovechar para utilizar st as text, ¿listo? Y lo que voy a hacer es calcular el centroide de la geometría. Esto es opcional. Y es solamente si nosotros queremos la posibilidad de mediante el LLM hacer consultas espaciales o consultas geométricas. Centroide WKT. Listo. Y voy a hacer algo similar, pero de pronto para tener alternativas le voy a poner JSON. Yo puedo utilizar el formato que requiera. Centroide JSON, GeoJSON. Aquí me falta el geo. Y puedo utilizar aquí, por ejemplo, también si requiero hacer algún tipo de transformación, transform stCentroidGeo. Y aquí le puedo decir que quiero que sea en 4326 a centroide geo. ¿Listo? Esto es opcional. Lo que necesitamos es simplemente que me seleccione todos los atributos que queremos. ¿Y de dónde los queremos? Pues los queremos en este caso de colegios, la tabla colegios. ¿Listo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar utilizando. Entonces ven, yo quito un poquito más de zoom acá.
Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, con Python nosotros tenemos que empezar a recorrer esa respuesta para de cada uno de esos registros necesitamos generar un nuevo texto para enviarlo a Ollama y obtener el embedding. Por lo tanto, en este caso voy a recorrer las filas, podemos llamarlos rows o filas como ustedes prefieran. Utilizamos nuestro cursor y un método que se llama fetchAll, ¿vale? Y aquí vamos a hacer un ciclo porque necesitamos recorrer cada una de esas filas. Entonces for row in rows, listo, ¿qué necesitamos? Y empezamos a obtener toda la información. Nuestro source ID, nombre, categoría, cupos, centroide, WKT, centroide GeoJSON, centroide Geom, ¿listo? Y estos van a ser nuestras filas, rows. Ahora, mi contenido, content, va a ser igual la concatenación de todos estos elementos. Entonces voy a utilizar un fstring para poder concatenarlos y le digo que el colegio, ¿cuál es el nombre del colegio? Pues el que aparezca ahí. ¿Cuál es la categoría de mi colegio? Categoría. Eso es para concatenar cada pedacito de la respuesta del registro y crear un texto completo. Con cupos, tiene cupos. Categoría no lo puse, es que lo escribí mal. Categoría, con cupos tantos, ubicado en, y le digo cuál es mi centroide, WKT, ubicado en tal, ¿sí? A partir del registro creo mi texto, ¿vale? Y con eso entonces ya podemos agregar metadatos, metadata. Y aquí le digo que mi metadata va a ser, por ejemplo, la tabla fuente, la tabla origen, colegios. Vamos a tener, por ejemplo, el ID, que es el de la source ID. ¿Listo? Vamos a tener el nombre. Esa es información de nuestras tablas, de donde se está obteniendo la información. Nombre, pues va a ser el nombre, categoría. Aquí estoy redundando un poco la información, pero es para mostrarles como diferentes opciones. Categoría, cupos, centroide GeoJSON, o el WK o el que sea, centroide GeoJSON, listo, ¿sí? Y este es el importante. Aquí tenemos que generar nuestros embeddings. Lo voy a dejar así pequeñito, emb, o embedding data, o embedding registro, como ustedes prefieran. Y acá tenemos que llamar a Ollama para mandarle esta información, este content que hemos concatenado, para que Ollama nos devuelva el embedding, ¿sí? Por lo tanto, aquí, como tenemos que invocar el Ollama, aquí tenemos que enviarle precisamente esto, ¿sí? Pero cuando vayamos a otra fila, tenemos que volverlo a ejecutar. Y a otra fila, volverlo a ejecutar. Y cuando vayamos a otra tabla, tenemos que volverlo a ejecutar. Por lo tanto, voy a hacer algo un poquito más sencillo, y es crear una función. ¿Listo? Entonces, para eso, voy a crear aquí una función, un def, por ejemplo, get embedding, de obtener los embedding, recibe el prompt como un dato de entrada, y aquí va a estar todo esto. Listo, vamos a tener la configuración de los parámetros, vamos a tener la respuesta, pero en este caso lo que necesitamos es que nos retorne un return, porque una función, un def, requiere un return. Entonces vamos a retornar la respuesta en formato JSON, o sea, esto de acá. Y esto lo podemos quitar.
Listo. O sea que ahora, cada vez que nosotros vayamos a recorrer nuestra tabla o nuestro registro, le enviamos a getEmbedding el contenido obtenido de la base de datos. ¿Listo? ¿Y qué vamos a necesitar? Pues necesitamos también que el embedding que nos retorne, agregarlo a la base de datos. Pero entonces para eso necesitamos limpiar el embedding, porque el embedding llega como un array n-dimensional. Para eso vamos a convertir ese embedding a string. ¿Listo? Y pues como son varias ejecuciones, pues voy a crear otra funcioncita por aquí abajo. La voy a llamar def embedding to string, to str, dejémoslo así. Y vamos a recibir un embedding. El embedding se va a volver un string. Para eso voy a utilizar aquí una sintaxis un poquito extraña, ¿sí? Porque como el embedding es un array grande de muchos elementos, voy a recorrer cada uno y tengo que concatenarlo. Vamos a crear otro texto, o bueno, otro embedding, pero en formato texto. Es decir, se va a ver lo mismo, pero ya no van a ser numéricos, sino texto, porque tenemos que agregarlo a la base de datos. Entonces voy a utilizar aquí una sintaxis un poquito rara, porque tengo que respetar la estructura del embedding, de los corchetes necesariamente, ¿sí? Pero voy a empezar a usar más para concatenar elementos. Entonces voy a hacer algo así. Necesitamos concatenarlos. Voy a utilizar por aquí un punto join. Ahí sí me queda bien, ahí está, separado este, vamos a agregarlo. Y voy a utilizar nuevamente un fstring para concatenar. Y en este caso voy a utilizar esta sintaxis. Voy a utilizar, por ejemplo, 6 decimales. No es que se pierda mucha precisión, ustedes pueden jugar con el número según requieran. Y acá, después de este corchetico, aquí voy a decirle el for para cada uno de los elementos que están en embedding. Y lo tenemos que concatenar. Listo. De esta manera entonces él va a coger cada elemento, lo vuelve un string, coge el segundo, lo concatena, el tercero lo concatena, el cuarto lo concatena y así sucesivamente. Y de cada uno pues vamos a utilizar solamente los 6 decimales que estén. Ahí ustedes pueden jugar un poco con lo que requieran. Por lo tanto, aquí al final, bien abajo, pues nosotros le vamos a decir que el embedding, pero en string, va a ser llamar a la función embedding to string y le enviamos nuestro embedding. ¿Listo? Y ahora en la base de datos tenemos que insertar ese embedding. Entonces vamos a ejecutar nuevamente la información. Y aquí le digo que queremos insertar los valores, insert into, mi tabla se llama kv items y vamos a insertar el source table, el source ID, el content, el metadata, el embedding como tal necesariamente, el geom centroide. Listo. Y ahí vamos a insertar los valores que corresponden a. Aquí voy a utilizar esta sintaxis. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 source table, source ID. Este es source table, source ID, este es content, este es metadata, este es el embedding. Entonces aquí vamos a poner dos puntos vector, porque es el tema de nuestra tabla vectorial, y geocentroides. ¿Listo? ¿Y qué vamos a insertar? Entonces aquí vamos a insertar precisamente, otra vez abrimos, vamos a insertar colegios. Y aquí source ID, vamos a insertar el content, vamos a insertar nuestro JSON, vamos a insertar en formato JSON dumps,
que es el tema de la metadata. Listo, y voy a ponerle un ensure ASCII false. Listo. Voy a agregar por aquí también el embedding en formato string, pero no la función embedding string, y el centroide geom. Listo, no es más. Es un poquito más complejo de lo que de pronto hemos normalmente hecho en el canal, pero traté de explicarle un poco más detallado el código, ¿sí? Con cur, que es en este caso un objeto a partir de mi conexión, un objeto a partir de la clase cursor, puedo ejecutar código SQL. Aquí estoy simplemente seleccionando, es como si este select lo ejecutáramos dentro de PostGIS. Y de la respuesta voy a recorrer esa respuesta para extraer cada pedacito, lo concateno, creo un contenido, ese contenido lo envío a Olama, Olama me da una respuesta y esa respuesta la convierto en string, y esa respuesta de string es la que yo estoy guardando en la base de datos. El tema aquí es que necesitamos hacer exactamente lo mismo con cada una de las tablas. Y esto pues puede ser un poquito tedioso, entonces no lo voy a hacer con cada una de las tablas, simplemente les voy a dejar el código, como siempre lo he hecho aquí en la caja de descripción, pero ustedes traten de hacerlo por su cuenta y cualquier cosa pueden mirar el código que se tiene. Listo, ya tengo el código completo con todas las tablas. Voy a hacer algunos ajustes pequeños aquí y es el siguiente. Aquí en el cur, cuando creamos el cursor, voy a poner aquí conexión punto autocommit igual a true. ¿Esto para qué es? Para que cuando ejecutemos nuestras operaciones de insertar, de consultas y de demás a la base de datos, se haga inmediatamente, se pueda visualizar inmediatamente. Si no, por defecto él digamos que va a no permitir ese tipo de operaciones, entonces lo voy a dejar así para poderlo visualizar directamente. De resto ya tengo todas las tablas: tabla colegios, tabla equipamientos, tabla manzanas, tabla uso del suelo, y al final me hacen falta dos lineecitas cortas, que es simplemente cerrar mi cursor y cerrar mi conexión. Y listo. O sea que con este código yo ya puedo ejecutarlo y crear mi tabla de conocimiento. Vamos a ver, voy a poner un print al final acá, para verificar que haya finalizado. Un print, entonces pongámoslo aquí, script finalizado. Listo. Vamos a ver cómo nos va. Ejecutamos. Escribe tu consulta en PostGIS. Bueno, no necesito aquí la consulta en PostGIS, me hace falta eliminar esos detalles porque la información que va a PostGIS es la que esté en la base de datos. Entonces voy a quitar este prompt, no lo necesitamos. Bueno, lo puedo comentariar, y aquí en prompt va lo que llega de la función cada vez que se invoca. Listo, no es más. Probemos a ver. Ejecutó. Ahí está trabajando, tiene cara, vamos a ver cómo nos va. Listo, y finalizó. No se demoró realmente mucho, menos de un minuto. En mi caso, script finalizado, sale el mensaje. Vamos a ver si la magia funciona, y ya tenemos nuestra base de datos de conocimiento aquí en PostGIS. Entonces miremos cabe ítems que tiene, ejecutamos y perfecto. Vean que tenemos nuestra tabla llena, tiene el ID, listo. Tenemos la tabla fuente de la que corresponde el contexto. Vean que el contexto es precisamente charladito y escrito en lenguaje natural, que es Colegio Policarpa Salabarrieta, categoría primaria con 200 cupos, ubicado en el punto tal. Equipamiento cárcel, ubicado en el punto tal. Manzana número 109, área aproximada a tantas hectáreas, centroide tal. Es decir, traducir cada registro en un texto. El texto, bueno, lo estamos acompañando de metadata, que es básicamente la estructura que se tiene de la base de datos junto con información extra si quisiéramos. Y el embedding, vean que este es el vector de embedding generado a partir de Olama, con la API de Olama,
nos está retornando cada uno de los registros, ese embedding, y al final un centroide de ese registro, ¿sí? Tengan en cuenta que este es el centroide del registro. Puede que sea un colegio, puede que sea un equipamiento, puede que sea una manzana, puede que sea el uso del suelo, lo que sea, pero está representando el centroide de este registro como tal. ¿Listo? Tenemos nuestra tabla de conocimiento. Ahora, el siguiente paso es chatear con el LLM para que vaya y busque el embedding más similar y nos traiga la información. Por lo tanto, en este caso voy a crear otro script de Python aquí. Simplemente, ya creamos la tabla, ahora chatea con PostGIS. Listo. Este es más sencillito, este código, entonces por aquí voy a minimizar. Hay algunas cosas de aquí que voy a reciclar. Voy a reciclar mucho de esto hasta acá. Básicamente lo primero. Listo. Voy a cerrar el anterior que ya no lo necesitamos. Y por acá voy a limpiar la consola. Ya está. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Acá sí necesitamos un prompt. ¿Sí? Acá sí necesitamos un prompt. ¿Listo? Aquí ya no necesitamos una función. Ya puede esto ir solito, sin funciones. Entonces puedo quitar esto. Y esto lo envío fuera de una función. Ya no sería un return. Lo podemos dejar así de pronto. Respuesta JSON. Esto sería nuestro embedding. Embedding igual a eso. ¿Listo? Embedding to string, ya no necesitamos convertir a string nada. No vamos a escribir en la base de datos. Simplemente hacer la consulta. Entonces ya tenemos el prompt que va a tener el usuario. Se ingresa. ¿Sí? Tenemos los parámetros. Le enviamos a Ollama la información con los parámetros. Vamos a recibir el embedding, pero en este caso el post es del prompt que viene por el usuario. Perfecto. Listo, ya estamos conectados a la base de datos, el autocommit ya está y el cursor lo necesitamos también para ejecutar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear acá una variable LLM prompt utilizando los Fs. Listo. Y es lo siguiente. Voy a decir, eres un experto o eres un asistente experto en SIG. Utiliza únicamente este contexto para responder. No inventes datos. Listo, no falta. El contexto va a ser el que nosotros le demos a partir de lo que recibe de la base de datos, y la pregunta pues va a ser precisamente el prompt que el usuario le va a enviar. Entonces tenemos que definir este contexto, y este contexto es ¿cuál? Es el que se encuentra en la base de datos. Tiene que ir a la base de datos. Necesitamos con los cursores ir a la base de datos, ejecutar un select, traer la información, y ese sería su contexto. Creo que sí vamos a necesitar el embedding en string. Voy a copiar este pedacito, porque si yo voy a comparar el embedding string de la base de datos, tengo que tener el embedding string del LLM que llegó acá. ¿Listo? Entonces este va a ser embedding string. Listo. Aquí le enviamos este embedding. Ya está. Y aquí entonces vamos a ejecutar. Aquí lo ejecutamos. Entonces le voy a decir acá cur.execute, y le voy a decir acá que queremos un select, de content, de metadata, de la tabla que se llama KB items. Eso es solamente SQL. Lo podemos ordenar precisamente, order by. Lo vamos a ordenar por los embeddings.
teniendo en cuenta que vamos a tener como una similitud con el embedding que está buscando el usuario. Y recuerden que esto es de una tabla vectorial y que nos traiga, por ejemplo, los 5 primeros, limit 5. ¿Listo? Y aquí le decimos que embedding string, que eso es lo que vamos a tener de lo que se envía acá. Es decir, lo que escribe el usuario, ¿sí? Lo que escribe el usuario lo vamos a enviar como un parámetro a Ollama. Él nos envía o nos responde con un embedding. Ese embedding lo convertimos a string. Lo vamos a comparar el embedding del usuario con lo que esté en la base de datos precisamente, ¿sí? Obviamente traducido y convertido a texto, y a partir de ahí pues ya podemos seguir con nuestra consulta. Listo, ya hicimos la consulta. Ahora necesitamos crear ese contexto. El contexto viene siendo todas las partecitas que están involucradas en esa consulta. Entonces voy a decir context parts. Listo, esto pues es un array y vamos a poner for content, que es lo que nos trae metadata, in rows, in filas, in rows, pero aquí me hace falta traer las filas, rows, es igual a cur.fetchAll. Es similar a lo que hicimos anteriormente, in rows. Listo. Y acá le voy a decir context.parts y vamos a unir cada una de esas partecitas de la consulta. Entonces aquí le digo f del fstring, content, aquí le voy a poner metadata, 2 puntos. Voy a quitar un momentico este de acá. Bueno, metadata, ya es similar a lo que teníamos, json.dumps, metadata ensure ASCII, lo voy a haber copiado del otro lado, pero bueno, terminé escribiéndolo, y false. Listo, cierro cierro corchetes acá. Este creo que se me queda. Aquí estoy cerrando mucho. Content, lo cierro acá. Y acá no va. Yo sí decía, aquí me está sobrando algo. Listo. Y ahora context igual a, abro comillitas, vamos a poner aquí unos NN, unos separadores acá, join y context parts. Listo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Recapitulando, como tenemos una respuesta a partir del cursor, ¿sí? Estamos trayendo la información de la base de datos de conocimiento, entonces vamos a recorrer de estas filas, ¿sí? Bueno, de esas columnas, cada una de las filas, y me va a traer información. Cada pedacito lo vamos a unir o a concatenar para completar este context parts. Y el consolidado total, pues va a ser este context, que este context debería estar por fuera, porque lo que va a hacer es unir todo lo que previamente hemos recorrido. Y este context es el contexto de acá. Entonces, contexto va a ser igual a ese. Listo, ¿qué nos queda? Nada más. Ya tenemos el contexto a partir de la consulta a la base de datos. Le pusimos una sintaxis por acá, la pregunta. Y ya podemos hacer otra vez una petición a Ollama. Es decir, aquí lo voy a copiar, lo podemos de pronto si quieren funciones, pero pues no me va a complicar porque igual es solamente una vez que se ejecuta. Y en este caso voy a utilizar otro modelito. Aquí se voy a utilizar, por ejemplo, puede ser el Granite. Y aquí le digo que voy a utilizar este modelo Granite. Le tenemos que enviar el LLM prompt en este caso, que es la sintaxis del contexto con una instrucción y el prompt.
Y voy a hacer un pequeño ajuste acá y es el siguiente. Y es que si recuerdan al inicio, cuando yo le hice una consulta al LLM de algo, al modelo, él me trajo cada uno de los pedacitos separados. Cada uno de ellos, el cielo es azul. Entonces, para evitar que la respuesta sea así segmentada, le voy a poner este string false. De esta manera me va a traer la respuesta completa sin esa separación. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, respuesta 2, un request post a Ollama, ya no es API embedding, sino aquí ya es generate, ¿recuerdan? Los parámetros, le voy a poner aquí parámetros 2, parámetros 2. Aquí la respuesta 2 del JSON, esta va a ser respuesta final. Y quiero que me haga el print de la respuesta final. Y no olviden que tenemos que cerrar nuestro cursor y tenemos que cerrar nuestra conexión. Listo, vamos a ver cómo nos va. Si esto nos funciona, nos debe responder correctamente las preguntas que le hagamos. Ejecutamos. Escribe tu consulta en PostGIS. A ver, vamos a ver cuántos colegios hay. Nos salió errores. Por aquí errores de conexiones. Es que aquí le estoy diciendo que me retorna embedding y pues no me va a retornar embedding. Tiene que responderme o retornarme el response. Listo, vamos a probar otra vez. Clear. Ejecutamos. Consulta en PostGIS. ¿Cuántos colegios hay? Nos sale otra vez el mismo error. A ver, chequeamos. Parece que el error es aquí en el cure execute del metadata. Cuando hacemos la petición aquí, el query. Creo que está molestando por acá. Python molesta un poco por la indentación. Chequeemos a ver si eso funciona. Nuevamente, ¿cuántos colegios hay? Sigue igual. Va a verificar, a ver, content. Obviamente, content. Obviamente nunca iba a funcionar si lo dejo así. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Listo. ¿Cuántos colegios hay? Recuerden que hay 4 colegios. Vamos a ver cuánto nos responde. ¿Qué pasa? Bueno, otro error. Aparte del content que estaba mal escrito, aquí nos falta una coma. ¿Cuántos colegios hay? Ya está pensando. Sí, el error es esa comita. Mira, hay 4 colegios en el contexto proporcionado. Perfecto. Vamos a ver. Hagámosle consultas interesantes. Por ejemplo, miremos acá. Traigamos colegios. Digámosle cuántos cupos tiene el colegio departamental. Tengo que ejecutarlo, obviamente. Voy a copiar la consulta. Ejecuto, pego y ahora sí. El colegio departamental tiene 400 cupos disponibles. Perfecto. Hagámosle otra. Está interesante. ¿Cuántos cupos en total hay entre todos los colegios? Los cupos totales entre todos los colegios son 950. Eso se calcula sumando los cupos de cada colegio. Colegio Policarpa, 200. Liceo María Montero, 150. 200. Policarpa, 150. Liceo María Monteros. Concentración General Santander, 300. Perfecto. Y departamental, 400. Y esto suma 950. Perfecto. Preguntémosle, por ejemplo, no sé, miremos a ver. Voy a volver a ejecutar. Hagámosle un clear. Ejecuto. Digámosle, ¿cuál es el colegio más cercano a una cárcel? Recuerden que podemos hacer consultas espaciales gracias a los centroides que calculamos. Dice, el colegio más cercano a la cárcel es el Colegio Policarpa Salabarrieta, ubicado en el punto tal.
La distancia entre el centroide del colegio y la cárcel ubicada en el punto tal es de aproximadamente 20 metros. 20 metros calculados mediante la diferencia de coordenadas. Nos toca verificar, no sé si 20 metros, posiblemente la respuesta sea correcta, pero las unidades no. 20 metros se me hace nada, es ahí al lado prácticamente. No sé si existe un colegio exactamente al lado de la cárcel, pero podríamos averiguar, consultar con los datos, o de pronto el error es de unidades. Pero interesante. Miremos a ver cuántas. Miremos otra consulta. Creo que aquí tenemos manzanas. De manzanas tenemos áreas y tenemos número de manzanas, pero bueno, no podemos preguntar aquí mucho. Miremos uso del suelo. Última pregunta. Uso del suelo residencial. Entonces, ¿cuánta área, pongámosle cuánta área existe de uso de suelo residencial? Tengo que ejecutar. Muy bien, voy a copiar la consulta. Vamos a limpiar. Ejecutamos, pegamos y ejecutamos. La cantidad de área total de uso de suelo residencial es la suma de las áreas individuales. Tal, 6 hectáreas. Por lo tanto, el área total de uso residencial es aproximadamente 759.000, o bueno, 329 hectáreas. Ya con esto completamos entonces este nuevo reto, esta nueva implementación SIG utilizando LLM, Ollama, Docker, PostGIS, Postgres, Python, y esta vez ya empezamos a programar con Python. Y pues la idea es que ustedes puedan extender obviamente esto al negocio que ustedes requieran. Como siempre les dejo aquí abajo en la cajita de comentarios el código completo de Python que utilicé para crear la base de datos de conocimiento vectorial, el código que utilizamos para poder chatear y que haga la comparación de los embeddings. Aquí también les dejo el código para crear el esquema de la base de datos de knowledge, de conocimiento. Y también les puedo dejar, si quieren, un backup de la base de datos ya lista y preparadita con la base de datos de conocimiento. Si ustedes quieren ahorrarse esa preparación y solamente hacer consultas, también les dejo el backup de la información. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, darle like, la campanita, compartirlo, comentar. Yo leo todos los comentarios, respondo todas las consultas y espero que el contenido les sea de mucha utilidad para que sigan aprendiendo. Sé que estos últimos videos han sido un poquito más complejos, de más nivel, pero pues cuando hablamos de IA y de programación ya implica obviamente tener unas bases muy sólidas para poder implementar este tipo de herramientas. Y no es más, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.